Existen obstáculos emocionales para la aceptación del cristianismo. Muchas veces hay personas que evidentemente luchan con descubrir o buscan la verdad, pero el exclusivismo cristiano, ¿no? El hecho de que el cristianismo eh, se aboga a la verdad, ¿no? Me decía un conocido, el problema de ustedes es que se creen que tienen la verdad absoluta. Y sí, tiene razón. El cristianismo tiene la verdad, porque para el cristianismo la verdad no es un concepto abstracto, sino que la verdad es Cristo. Jesús fue el único que dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. El que viene a mí, yo no lo echo fuera, sino que tiene vida eterna. Jesús fue el único que tuvo las agallas de decir que era Dios, y ese es el problema. Porque cuando se dice que todos los caminos conducen a Roma, eso es un error porque mm, todas las religiones se contradicen, ¿no? Por ejemplo, el Islam dice que Jesús ni siquiera murió, ¿no? Que fue un profeta. Pero el problema es que si Jesús fue un profeta de moral, también es un error porque el problema no estaba en lo que Jesús decía, perdón, el problema no estaba en lo que Jesús hacía, sino en quién decía ser. Y Jesús decía que era Dios. Y Y si Jesús decía que era Dios y era una mentira, entonces era un mentiroso, no puede ser un profeta de moral, ¿no? Un profeta de ética, porque está mintiendo. Y si Dios decía que era Dios, o sea, y sabiendo o sea, sin saberlo, entonces era loco. Y ninguna de las dos cosas son correctas. Ahora hay obstáculos emocionales que obstaculizan, ¿no? La aceptación del cristianismo. Y uno de los obstáculos más grandes es la hipocresía nuestra, y la hipocresía de los cristianos. Eh, Decía uno por ahí, el problema del cristianismo son los cristianos. Y tiene razón. Creo que por muchos tiempos, muchos pseudos pastores, falsos cristianos, gente que vio en el cristianismo una forma de cubrir sus vidas, ¿no? A veces por tener una apariencia de piedad, por tener una apariencia de perfección, ha lastimado a mucha gente. Mucha gente en mi ciudad que está herida por cristianos. Hay mucha gente en mi ciudad que está decepcionada del cristianismo, porque ve en nosotros la vida que llevamos, ve contradicciones en nosotros. Y nosotros, si hemos de ser cristianos, hemos de ser coherentes con la cosmovisión cristiana. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera en que vemos las cosas. Por ejemplo, sí, y todo el mundo tiene una cosmovisión, ¿no? Es un término, ¿no? Amplio, ¿no? Cosmo, alguna visión general de todo. Si uno va a una selva y de pronto te encontrás con un indio y le preguntás cómo apareciste acá, de pronto él te va a decir que viene de las hojas de los árboles. Esa es su cosmovisión. Y nosotros como cristianos somos llamados a desarrollar una cosmovisión cristiana, de ser coherentes con lo que creemos. Porque durante mucho tiempo, si por ahí no tenemos el valor de hablar, es porque no estamos siendo coherentes con nuestra cosmovisión. Y se nos dice por ahí que, ¿no? En algún momento, no sé si un sacerdote o no me acuerdo quién dijo: vayan y prediquen y si es necesario hablen, porque sus vidas hablará. Y hay un error en ese concepto también. Porque es el caso de, por ejemplo, decían que había un hombre que tenía una vida muy piadosa, muy ética, muy correcta, y a su lado había alguien que no creía. Y después de pasado mucho tiempo, este hombre nunca le habló, sino que esperaba que a través de su vida se acercara a Cristo. Y este hombre en algún momento le dijo a su compañero que era cristiano, y él dijo: ¿por qué no me lo dijiste antes? Porque yo todo este tiempo luché entendiendo que yo puedo ser una buena persona sin Dios. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces tenemos que usar nuestra boca. Y durante muchas décadas, siglos, podría decirse, la iglesia ha vivido su fe de una forma personal. No ha sabido ser la sal y la luz en la cultura. No ha sabido salir. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado esa cosmovisión. Hemos vivido la fe de una forma muy personal, pero ya es tiempo que empecemos a reaccionar.
uno de los libros más hermosos de la Biblia es el libro de Daniel, ¿no? Cómo vemos cómo Daniel permanecía fiel a Dios en un contexto de oscuridad, en un contexto adverso. Y queremos reaccionar a nuestra cultura, queremos decirle a la gente, ¿no? que reaccionen, ¿no? Y salimos a tomar puestos de políticos, ¿no? A trabajar. Yo estuve en la política también, ahora tengo otra opinión sobre la política. Me parece que la iglesia no debe meterse en la política. El cristiano sí, el cristiano individual como persona, pero la iglesia como denominación no tiene que estar en la política, porque históricamente la iglesia, cada vez que se ha metido, ¿no? En el tiempo de Constantino y en muchos periodos de la historia donde la iglesia se ha metido con la política, ha salido mal. Porque el poder corrompe, el poder erosiona el corazón. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, así que nuestro trabajo es ganar las almas, predicar, ser el baluarte, como dice la Biblia, baluarte de la verdad. Y se nos dice, por ejemplo, que la hipocresía es un factor, y es verdad, es verdad. Yo creo que en gran parte porque no hemos sabido ser esa luz. Hemos querido tomar esos puestos de autoridad, esos puestos de política, pero no nos damos cuenta que por más que, y lo hemos visto con Trump, con Bolsonaro, que han sido personas que han defendido los valores no que nosotros defendemos, pero es un periodo corto y quizás tengamos algún triunfo legislativo, pero después viene otro y tira todo abajo. No nos damos cuenta que la política es un reflejo de la sociedad, ¿no? La sociedad es el reflejo de la política y viceversa. La política es un reflejo de la sociedad. El cambio cultural no va a venir de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, cuando vos y yo despertemos. Y desarrollemos esa cosmovisión, ¿no? Y para desarrollar esa cosmovisión debemos someternos al Evangelio. Dejar que el Evangelio nos cautive, porque no hemos sabido vivir el Evangelio. Creemos que somos salvos por obras, y no es así. No hay nada que podamos hacer para mejorar, ¿no? La salvación es por gracia, es por Cristo. Dice la Biblia que, ¿no? En Isaías, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, ¿no? En el contexto judío, los trapos de inmundicia son los paños menstruales de las mujeres, así que imagínense qué pueden servir nuestras buenas obras. En nada, en nada, en nada. Lo único que podemos aportar para la salvación es nuestro pecado. Y debemos dejarnos cautivar por esa verdad. Que Jesús murió por nosotros y no hay nada que yo pueda hacer que aumente el amor de Dios por mí, porque Él ya lo manifestó en esa cruz. No hay nada que yo haya hecho que disminuya ese amor, porque ya está demostrado en la cruz. Ahora, si yo no soy salvo por obra, sí soy llamado a ser un buen representante de ese evangelio. Primero, tengo una comunión con Dios. Primero, creo en Cristo, en su evangelio, y dice, nada podrán hacer sin mí, dice Jesús, ¿no? En el evangelio de Juan, ¿no? La parábola de la vid, permanezcan en mí, yo en ustedes, de otra forma no podrán llevar fruto. No podemos hacer las cosas por la fuerza. Y realmente la cultura nos ha distraído. La cultura ha entrado a nuestros corazones. Y yo creo que en gran parte ese ha sido el gran problema. Creemos que el evangelio, a veces queremos, ¿no? Hacerle creer al mundo que somos cool, que somos, ¿no? Divertidos, que somos, miren cómo somos los cristianos, acá somos... Sí, somos personas, somos divertidos y todo, pero el evangelio es otra cosa. O sea, es una... es contracultura. Es contracultura, totalmente. Y obviamente que en nombre de la tolerancia se nos ha llamado a callar. Pero es momento que empecemos a hablar. Es momento que empecemos a hablar del evangelio con amor, con respeto, pero no permitamos que ese concepto de la tolerancia nos acalle. Pero en primer lugar no olvidemos que tenemos nuestros hijos, nuestra familia, nuestra responsabilidad en casa. No nos apuremos en salir corriendo, no nos apuremos porque el evangelio no es una actividad, no es una folleteada, eso es parte. El evangelio es un estilo de vida. La cosmovisión cristiana es un estilo de vida. Es todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a filtrar la cultura, empezamos a filtrar nuestros pensamientos, nuestras acciones, empezamos a filtrar nuestras actitudes a la luz de la palabra, vemos cuán incompletos somos.
vemos cuán falibles somos y cuán necesitados de la gracia de Dios somos, ¿no? Ahora, uno de los hechos actuales es ese caso, ¿no? Del asesinato de la niña horrible, de la niña, de la muchacha y el hijo en Paysandú. Y de alguna manera muchos vemos, qué horrible, ¿no? Qué horrible, qué asesino, y de alguna forma es un chivo expiatorio, ¿no? Un chivo expiatorio es cuando hay alguien peor que yo me siento bien, eso es horrible. Porque entonces uno dice, de alguna manera, inconscientemente la sociedad dice, yo no soy tan malo, yo no soy como él, yo no soy como los que están en la cárcel. Y sí, no has hecho lo que ellos hicieron, pero en tu naturaleza está el potencial de hacerlo. Porque no somos buenos, dice la Biblia que no hay bueno ni a un uno. Todos hemos caído, todos hemos sido destituidos. Hemos nacido bajo una condición, una naturaleza pecaminosa y perversa. Y a veces hay algunas condiciones, algunos factores que determinan que alguna persona haga lo que haga. Quizás cómo se crió, quizás el contexto donde se puso, donde se metió, quizás se dejó influir. Sabemos que hay cuestiones espirituales también, pero no somos mejores que nadie. Nosotros somos tan necesitados de la gracia y el perdón de Cristo como el peor de los asesinos. Y si ese asesino se convierte, Jesús lo va a salvar. Dios lo va a salvar. Si se arrepiente, ¿no? Si se arrepiente de su pecado. Tiene que pagar las consecuencias de sus actos en la cárcel, claro que sí. Pero el amor de Dios excede nuestro entendimiento. ¿Está? Así que yo quería hacer esta breve reflexión en el sentido de quizás seas lo más cercano a Cristo que la sociedad pueda ver. Cuando nosotros empezamos a vivir el cristianismo, en vez de buscar cargos políticos o tratar de cambiar la sociedad por una influencia más efectiva, la sociedad va a cambiar cuando el panadero, cuando el mecánico, cuando el empleado, cuando el barredor, cuando la ama de casa, cuando el padre de familia, cuando la madre. La sociedad va a cambiar cuando cada uno de nosotros realmente vivamos nuestra cosmovisión sin contradicciones. Y lo bueno es saber que cuando nos equivocamos, erramos, podemos pedir perdón y seguimos ese proceso. Ahora, si no te remuerde la conciencia que estás haciendo la cosa mal, bueno, quizás no hayas nacido de nuevo. Hay mucha gente en las iglesias que piensan que son cristianas y no son salvos. Porque puedes diezmar, puedes congregarte, puedes leer la Biblia, puedes servir y puedes ir al infierno. Porque no se trata de lo que haga, se trata de lo que hizo Cristo, se trata de tu corazón, de tu arrepentimiento. Y no es por hacer las cosas, no es por obra, es por gracia. Así que tratemos de ser esa cada vez más ejemplo, ¿no? Que podamos ser congruentes con nuestra cosmovisión, ¿no? Si el mundo predica éxito, fama, dinero, riqueza, bueno, la Biblia no. ¿Cuál sería el concepto de prosperidad en términos bíblicos? ¿Tener 2 mulas? En el contexto judío, ¿cuál sería el contexto el concepto de prosperidad? ¿Tener 2 túnicas? Si puedes elegir la comida en tu casa, ya sos próspero. Si puedes elegir qué ropa ponerte, sos próspero, ya está. Preocúpense por el reino, lo demás será añadido, dice la palabra, pero decimos, bueno, yo me preocupo por el reino, Dios me va a añadir los Mercedes-Benz. No, Dios te va a añadir lo necesario para la vida. Si la prosperidad de Dios sirve para glorificar a Dios y honrarlo a Él, bienvenida, pero si no, que me dé pobreza. Porque mi objetivo no es este mundo. Por eso han quitado a Dios del medio y nos han quitado el sentido de trascendencia. Porque si Dios no existe y no hay vida después de la muerte, entonces yo puedo hacer lo que quiera, vamos a vivir la vida loca, vamos a drogarnos, embriagarnos, vivir, bailar, ¿no? Los hombres parramando hijos por todos lados, familias disfuncionales, que lo único que reciben a cambio es, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte, soledad, tristeza, angustia. Porque el mundo no te va a llenar. Puedes buscar todo lo que quieras en el mundo, que no te va a llenar el mundo. No te va a llenar ni el sexo, ni la droga, ni el alcohol, ni las diversiones, ni podés inclusive pasear todos los años, irte a todas las playas que quieras. Está perfecto. Pero eso no va a llenar tu corazón. No va a llenar tu corazón. Hay gente que está buscando cosas en el mundo. Hay gente que busca en lo horizontal lo que únicamente puede ser encontrado por lo vertical. O sea, Dios es nuestra razón. Así que sí, es un problema la hipocresía del cristianismo. Y en nombre de... me voy a tomar el atrevimiento
de pedirles perdón a aquellos que, o sea, en nombre del cristianismo, pedirles perdón a aquellos que han sido lastimados por nosotros. ¿Está? Pero sepan que porque el cristianismo tenga defectos, porque evidentemente no hay perfección, de este lado del cielo no hay perfección, que el cristianismo tenga defectos no quiere decir que Dios no exista, son dos cosas diferentes. ¿Está? Nosotros cometemos el error ese, pero no dejes de creer en Dios. Porque si el ser humano te falla, Dios es fiel. Cuando nosotros no somos fiel, Dios permanece fiel. Así que si estás buscando perfección en el ser humano, si estás buscando una iglesia perfecta para congregarte, estás equivocado. Las iglesias son llenas son hospitales para enfermos. ¿Tá? Eso no justifica, evidentemente, que a veces decimos, somos imperfectos y no tratamos de remediar nuestra situación. La iglesia es un lugar para imperfectos. Ahí estamos creciendo. Y si existiera una iglesia perfecta, nadie podría ir. Yo no podría ir porque soy imperfecto. Así que está. Hermano, vamos a poner las pilas. Vamos a apoyar a nuestros pastores. Los requisitos bíblicos de Pablo a Timoteo con respecto, ¿no?, a los pastores, a los líderes, eso es lo mismo que lo que nos corresponde a nosotros. Vamos a ponerlo las pilas. Pensamos que el trabajo le corresponde al pastor porque está a tiempo completo. No. La misma responsabilidad que tiene el pastor la tenés vos, miembro, un integrante. La misma carga tenés que tenerla. Quizás tenga otros dones. El pastor cumple una labor pastoral, tiene un don pastoral, sirve a la iglesia con los dones que Dios les dio. Quizás tenga otros dones, pero tener la misma responsabilidad, va a responder igual. Y a veces somos, ¿no?, medio niños, nos ponemos frágiles y reclamamos atención, ¿no? Y a mí me ha pasado, yo pasé por eso, no te lo voy a negar. Y nos ponemos, ¿no?, demandando atención. Y sí, quizás tengamos razón o no, pero ya es tiempo de madurar. Así que te bendiga mucho. Desarrollemos una cosmovisión cristiana, eso es lo que te quería decir. Que no haya contradicciones en nuestras creencias. Que todo lo que opinemos sea filtrado por la palabra en todos los aspectos de nuestra vida. Y que vivamos nuestro cristianismo a nivel público. Que usemos nuestra boca, que no tengamos miedo ni vergüenza. Porque si tenemos vergüenza y si tenemos miedo, quizás hay pecados en nuestro corazón. Quizás estamos dudando del amor de Dios. Quizás nos sentimos indignos. Quizás estás luchando con cuestiones de tu vida, ¿no? Y si por ahí no crees en Dios y por ahí también estás luchando porque, yo qué sé, tenés un familiar que se murió sin Cristo y aceptar el cristianismo implica aceptar la existencia del infierno y tenés que reconocer que quizás ese familiar haya ido a un lugar que no es el descanso en Cristo, yo sé que hay muchas dudas emocionales y psicológicas que asaltan a tu mente. Pero ninguna duda, ningún cuestionamiento que puedas hacerte va a negar la existencia de ese Dios. Hay muchas cosas que no entendemos y se lo dejamos a la soberanía de Dios. La existencia del mal, si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? ¿Será que Dios juega a las escondidas? ¿Por qué mueren los niños con cáncer? ¿Por qué mueren padres jóvenes? ¿Por qué? Hay cosas que hay que dejar a la soberanía del Señor. Pero cuando el pecado entró al mundo lo dañó todo. Y somos supuestos, mientras estemos en este mundo, somos supuestos a ese tipo de cosas. Ahora el sufrimiento no quita el hecho de que Dios envió a su Hijo para que pague el precio que deberíamos pagar nosotros, para regalarte una salvación tan grande. No la descuides. Dios te bendiga.